John Carter es una película de ciencia ficción y aventuras estrenada en 2012, dirigida por Andrew Stanton. La historia está basada en la clásica serie de novelas de Edgar Rice Burroughs, especialmente A Princess of Mars. La película narra las aventuras de John Carter, un exsoldado de la Guerra Civil estadounidense que es transportado misteriosamente al planeta Marte, conocido por sus habitantes como Barzón. Allí descubre que posee habilidades físicas extraordinarias debido a la diferencia de gravedad y se ve involucrado en conflictos políticos, guerras entre civilizaciones y una misión para salvar el planeta. Aunque la película recibió opiniones divididas y no logró el éxito comercial esperado, con el paso de los años ha ganado una base de admiradores que valoran muchos de sus aspectos positivos. Sin embargo, también presenta debilidades importantes que explican por qué no logró convertirse en una gran franquicia cinematográfica. Uno de los puntos más destacados de John Carter es la riqueza de su mundo de fantasía. La película presenta un Marte muy diferente al que suele mostrarse en otras producciones de ciencia ficción. En lugar de enfocarse únicamente en tecnología avanzada o paisajes desolados, la historia introduce culturas complejas, ciudades flotantes, criaturas exóticas y sistemas políticos elaborados. El diseño del planeta Barzón transmite una sensación de aventura clásica que recuerda a las novelas de fantasía épica. Los espectadores tienen la oportunidad de explorar diferentes regiones, conocer diversas razas y descubrir una mitología que aporta profundidad al universo narrativo. Este nivel de construcción del mundo demuestra una gran dedicación por parte de los creadores y constituye uno de los mayores atractivos de la película. Otro aspecto positivo es la calidad visual de la producción. Los efectos especiales fueron muy avanzados para su época y siguen siendo impresionantes en muchos aspectos. Las criaturas marcianas, los vehículos voladores y los paisajes digitales fueron creados con un nivel de detalle considerable. Las escenas de acción aprovechan estos elementos visuales para generar secuencias espectaculares que transmiten una auténtica sensación de escala y aventura. La combinación entre escenarios reales y efectos generados por computadora permite que el mundo de Barzón se sienta vivo y creíble. Además, la fotografía utiliza colores cálidos y contrastes que refuerzan la identidad visual única del planeta. La actuación de Taylor Kitsch como John Carter también merece reconocimiento. Aunque el personaje no siempre cuenta con los diálogos más memorables, Kitsch logra transmitir el conflicto interno de un hombre marcado por la pérdida y la desilusión. Carter comienza la historia como un individuo solitario que intenta evitar cualquier compromiso, pero gradualmente encuentra un nuevo propósito al involucrarse en los problemas de Barzón. Esta evolución aporta una dimensión emocional importante a la trama. El actor consigue equilibrar la faceta heroica del personaje con momentos de vulnerabilidad, haciendo que el protagonista resulte más humano y cercano. Asimismo, la película cuenta con personajes secundarios interesantes. La princesa Della Torres destaca especialmente por ser una figura inteligente, valiente y activa dentro de la historia. A diferencia de muchos personajes femeninos presentes en películas de aventuras tradicionales, Della Torres no se limita a ser una persona que necesita ser rescatada. Ella participa en decisiones estratégicas, posee conocimientos científicos y desempeña un papel esencial en el desarrollo de los acontecimientos. Su relación con John Carter se construye gradualmente y contribuye a fortalecer el componente emocional de la película. La narrativa también ofrece una mezcla atractiva de géneros. John Carter combina ciencia ficción, fantasía, acción, romance y aventura. Esta diversidad permite que la historia mantenga un ritmo dinámico y ofrezca diferentes tipos de experiencias al espectador. Hay momentos de exploración, escenas de combate, conflictos políticos y secuencias emotivas relacionadas con el pasado del protagonista. Para muchos espectadores, esta combinación de elementos convierte la película en una aventura entretenida que recuerda a los grandes relatos clásicos de héroes y mundos desconocidos. Otro punto fuerte es el sentido de escapismo que transmite la película. Uno de los objetivos principales del cine de aventuras es transportar al público a lugares extraordinarios, y John Carter cumple esta función de manera efectiva. La sensación de descubrir un nuevo planeta,
conocer especies desconocidas y participar en conflictos épicos genera una experiencia inmersiva. Este aspecto resulta especialmente valioso para quienes disfrutan de historias de exploración y fantasía. La película no intenta ser una obra profundamente filosófica o realista, más bien busca ofrecer entretenimiento y asombro, algo que logra en numerosos momentos. La banda sonora compuesta por Michael Giacchino constituye otro elemento positivo importante. La música acompaña las escenas de acción, aventura y emoción con gran eficacia. Los temas musicales contribuyen a reforzar la atmósfera épica de la historia y ayudan a que ciertos momentos resulten más memorables. Una buena banda sonora puede elevar significativamente la calidad de una producción cinematográfica y en este caso cumple perfectamente esa función. La música aporta energía, emoción y una identidad sonora propia al universo de Warzone. Sin embargo, a pesar de todas estas virtudes, la película presenta varios problemas que limitaron su impacto. Uno de los principales aspectos negativos es la complejidad excesiva de la exposición inicial. Durante la primera parte de la película se introduce una gran cantidad de información sobre personajes, razas, ciudades, conflictos políticos y conceptos específicos del mundo de Warzone. Esta abundancia de datos puede resultar confusa para muchos espectadores, especialmente para quienes no conocen las novelas originales. En lugar de permitir que el público descubra gradualmente el universo, la historia intenta explicar demasiadas cosas en poco tiempo, lo que afecta la claridad narrativa. Otro problema importante es el ritmo irregular. Aunque la película contiene escenas de acción emocionantes, existen momentos en los que la narrativa avanza lentamente. Algunas secuencias dedicadas a explicar la política marciana o las relaciones entre distintas facciones pueden parecer largas y reducir la intensidad dramática. Esta falta de equilibrio provoca que ciertos espectadores pierdan interés antes de que la historia alcance sus momentos más emocionantes. Una estructura más concisa podría haber mejorado significativamente la experiencia general. La construcción del protagonista también presenta ciertas limitaciones. Aunque John Carter experimenta una evolución emocional, en algunos momentos sus motivaciones resultan ambiguas o inconsistentes. Su transformación desde un hombre que rechaza involucrarse en conflictos hasta convertirse en un héroe comprometido ocurre de manera relativamente rápida. Algunos espectadores pueden sentir que este cambio no recibe suficiente desarrollo psicológico. Como consecuencia, ciertas decisiones del personaje pueden parecer menos convincentes de lo que deberían. Además, varios personajes secundarios no reciben el tiempo necesario para desarrollarse plenamente. El universo de Warzone está poblado por numerosos individuos interesantes, pero muchos de ellos aparecen brevemente y carecen de profundidad emocional. Esto dificulta que el público establezca conexiones significativas con algunos personajes importantes para la trama. En una historia tan ambiciosa, habría sido beneficioso reducir el número de personajes o dedicar más tiempo a explorar sus personalidades y relaciones. La película también sufrió debido a problemas relacionados con su presentación comercial. Aunque este aspecto no pertenece directamente al contenido cinematográfico, influyó considerablemente en la percepción pública. El título John Carter resulta genérico y no comunica claramente que se trata de una aventura épica ambientada en Marte. Muchas personas desconocían el origen literario de la historia y no comprendían qué tipo de experiencia ofrecía la película. Como resultado, la campaña de marketing no logró generar el entusiasmo necesario para atraer a una audiencia amplia. Otro aspecto negativo es la falta de un villano verdaderamente memorable. Aunque existen antagonistas dentro de la historia, ninguno alcanza el nivel de carisma o impacto que suelen tener los grandes villanos del cine de aventuras. Algunos enemigos poseen motivaciones interesantes, pero su presencia no genera una sensación constante de amenaza. Un antagonista más fuerte podría haber aumentado la tensión dramática y mejorado el conflicto central de la película. Asimismo, ciertos elementos narrativos pueden parecer derivados o familiares para el público moderno. Aunque las novelas originales de Edgar Rice Burroughs fueron pioneras y sirvieron de inspiración para muchas obras posteriores,
La adaptación cinematográfica llegó después de décadas de películas y series que utilizaron conceptos similares. Como consecuencia, algunas personas percibieron aspectos de la historia como poco originales, sin darse cuenta de que muchas de esas ideas habían sido innovadoras cuando fueron escritas originalmente. Este problema de percepción afectó la recepción crítica de la película. La duración relativamente extensa también puede considerarse una desventaja. Con más de 2 horas de metraje, la película dedica mucho tiempo a desarrollar su universo. Aunque algunos espectadores disfrutan de este nivel de detalle, otros pueden sentir que la historia se extiende más de lo necesario. Una edición más compacta podría haber mejorado el ritmo y aumentado la intensidad narrativa sin sacrificar elementos esenciales del argumento. Finalmente, la película enfrenta el desafío de equilibrar múltiples historias simultáneamente. Existen conflictos políticos, romances, aventuras personales, guerras entre civilizaciones y misterios relacionados con fuerzas superiores. Aunque esta complejidad aporta riqueza al mundo ficticio, también dispersa la atención narrativa. En ocasiones resulta difícil identificar cuál es el conflicto principal o qué elementos deberían recibir mayor importancia emocional. Esta falta de enfoque contribuye a que la experiencia pueda sentirse menos cohesiva de lo esperado. En conclusión, John Carter es una película ambiciosa que combina elementos de ciencia ficción, fantasía y aventura en un universo visualmente impresionante. Entre sus principales fortalezas destacan la construcción detallada del mundo de Barsoom, los efectos visuales, la banda sonora, el sentido de aventura y personajes como Dejah Thoris. La película ofrece una experiencia imaginativa que transporta al espectador a un escenario fascinante lleno de posibilidades. Sin embargo, también presenta debilidades importantes, incluyendo una exposición excesiva, un ritmo irregular, personajes insuficientemente desarrollados y una narrativa que en ocasiones resulta demasiado compleja. Estas limitaciones impidieron que alcanzara todo su potencial comercial y crítico. A pesar de ello, muchos espectadores consideran que John Carter es una obra infravalorada que merece ser redescubierta por quienes disfrutan de las grandes aventuras de ciencia ficción y fantasía. Uno de los aspectos más impresionantes de John Carter es su apartado visual. Desde el inicio de la producción, los creadores tenían el desafío de trasladar a la pantalla grande el mundo de Barsoom, una versión fantástica de Marte imaginada originalmente por Edgar Rice Burroughs. Este universo estaba lleno de ciudades flotantes, criaturas alienígenas, extensos desiertos, civilizaciones complejas y personajes pertenecientes a especies completamente diferentes a los seres humanos. Para lograrlo, el equipo de producción recurrió a una combinación avanzada de efectos visuales digitales, captura de movimiento, animación por computadora y escenarios reales complementados con tecnología CGI de última generación. La película fue producida durante una época en la que la industria cinematográfica estaba experimentando una rápida evolución tecnológica. Grandes producciones como Avatar habían demostrado las posibilidades de la captura de movimiento y de los entornos digitales fotorrealistas. Sin embargo, John Carter buscó desarrollar una identidad visual propia en lugar de simplemente imitar otros éxitos de la ciencia ficción. El objetivo principal era crear un mundo fantástico que se sintiera tangible, realista y habitado, manteniendo al mismo tiempo el espíritu aventurero de las novelas originales. Uno de los mayores logros del CGI en la película es la representación de Barsoom. Aunque el planeta es Marte, no se muestra como el mundo árido y vacío que suele aparecer en documentales científicos o películas espaciales. En cambio, se presenta como un lugar exótico lleno de vida, culturas y paisajes extraordinarios. Los artistas digitales construyeron enormes desiertos, cadenas montañosas, ciudades monumentales y vastas llanuras utilizando sofisticadas técnicas de modelado tridimensional. Cada escenario fue diseñado para transmitir una sensación de antigüedad y grandeza, reflejando la idea de una civilización que lleva miles de años existiendo. Las ciudades de Barsoom constituyen un excelente ejemplo de la calidad del trabajo digital. Muchas estructuras fueron generadas por computadora y posteriormente integradas con elementos físicos construidos en los sets de filmación.
Esta combinación permitió que los actores interactuaran con entornos parcialmente reales mientras los artistas visuales añadían enormes extensiones digitales durante la postproducción. El resultado es una sensación de escala impresionante que ayuda a convencer al espectador de que realmente está observando civilizaciones alienígenas completas. Uno de los elementos más complejos de la producción fue la creación de los Tarks, una raza de guerreros marcianos de gran tamaño con 4 brazos. Estos personajes desempeñan un papel fundamental en la historia y aparecen durante gran parte de la película. Debido a que no podían ser interpretados mediante maquillaje tradicional, se recurrió a extensos procesos de captura de movimiento. Los actores utilizaron trajes especiales equipados con sensores que registraban sus movimientos corporales. Posteriormente, esos movimientos fueron transferidos a modelos digitales altamente detallados. La captura de movimiento permitió conservar las interpretaciones de los actores originales mientras se transformaban en criaturas completamente distintas. Este proceso fue especialmente importante para el personaje de Tars Tarkas, uno de los líderes Tark. Su diseño digital incorpora complejas expresiones faciales, movimientos musculares y detalles anatómicos que ayudan a transmitir emociones auténticas. Gracias a estas técnicas, los Tarks no se sienten como simples monstruos generados por computadora, sino como personajes reales con personalidad, motivaciones y sentimientos. El nivel de detalle aplicado a la piel de los Tarks demuestra el cuidado invertido en la producción. Los artistas digitales desarrollaron complejos sistemas de texturas para simular arrugas, cicatrices, poros y variaciones de color. Además, se implementaron tecnologías avanzadas de iluminación para garantizar que la piel reaccionara de manera realista a diferentes fuentes de luz. Cuando los personajes se encuentran bajo el intenso sol de Barsoom, los efectos de sombras y reflejos contribuyen significativamente al realismo visual. Las expresiones faciales representaron otro enorme desafío técnico. Para transmitir emociones convincentes, se utilizaron sistemas avanzados capaces de registrar movimientos extremadamente pequeños del rostro de los actores. Sonrisas, miradas, movimientos de cejas y cambios sutiles en la boca fueron trasladados cuidadosamente a los modelos digitales. Este nivel de precisión permitió que personajes como Tars Tarkas expresaran tristeza, alegría, preocupación o determinación de manera convincente. Otro aspecto sobresaliente del CGI es la creación de criaturas alienígenas. Barsoom está habitado por numerosas especies distintas, cada una con características físicas únicas. Algunas poseen diseños inspirados en reptiles, mientras que otras presentan rasgos completamente imaginarios. Los artistas conceptuales desarrollaron cientos de bocetos antes de llegar a las versiones definitivas que aparecen en pantalla. Posteriormente, los equipos de modelado tridimensional transformaron esos diseños en criaturas animadas listas para integrarse en las escenas. Entre estas criaturas destaca Bola, el fiel compañero de John Carter. Bola posee una apariencia peculiar que combina rasgos animales con elementos claramente extraterrestres. Su diseño debía transmitir simpatía y generar una conexión emocional con el público. Para lograrlo, los animadores dedicaron especial atención a sus movimientos corporales, expresiones faciales y lenguaje no verbal. El resultado es un personaje digital que aporta momentos de humor y ternura dentro de la narrativa. Las secuencias de acción representan otro campo donde los efectos visuales brillan especialmente. Debido a la menor gravedad de Barsoom, John Carter adquiere la capacidad de realizar saltos extraordinarios y desplazarse a velocidades imposibles para un ser humano en la Tierra. Estas habilidades requerían una combinación compleja de efectos prácticos y CGI. En algunas escenas se utilizaron cables y plataformas especiales durante el rodaje, mientras que en otras los movimientos fueron generados digitalmente. Los animadores tuvieron que encontrar un equilibrio adecuado para que los saltos parecieran impresionantes sin resultar caricaturescos. El movimiento debía transmitir peso, impulso y realismo físico a pesar de desafiar las leyes normales de la gravedad terrestre. Gracias a este trabajo, las secuencias de desplazamiento de John Carter se convierten en uno de los elementos visuales más memorables de la película.
Las batallas masivas también constituyen una demostración importante de las capacidades tecnológicas empleadas en la producción. Muchas escenas muestran miles de soldados enfrentándose en enormes campos de batalla. Filmar semejante cantidad de extras habría sido prácticamente imposible, por lo que se utilizaron sistemas avanzados de generación de multitudes digitales. Estas herramientas permiten crear grandes ejércitos virtuales que reaccionan de forma individual a los acontecimientos de la batalla. Cada soldado digital puede ejecutar diferentes animaciones, desplazarse por el terreno y responder a estímulos específicos. Esto evita la sensación artificial que a veces presentan las escenas de multitudes generadas por computadora. Como resultado, las batallas de John Carter poseen una escala épica que contribuye significativamente a la sensación de aventura y grandiosidad. Las naves voladoras representan otro logro técnico notable. En el universo de Warzone existen numerosos vehículos aéreos impulsados por tecnologías ficticias. Estas embarcaciones debían parecer funcionales y creíbles dentro del contexto del mundo presentado. Los diseñadores combinaron influencias de barcos antiguos, aeronaves clásicas y elementos de fantasía para desarrollar una estética única. La animación de las naves implicó complejos cálculos relacionados con velocidad, maniobrabilidad y comportamiento aerodinámico. Además, cada vehículo fue equipado con detalles mecánicos, texturas y efectos de iluminación que aumentan la sensación de autenticidad. Las persecuciones aéreas aprovechan plenamente estas creaciones digitales y proporcionan algunas de las secuencias visualmente más espectaculares de toda la película. La iluminación digital desempeña un papel crucial en la calidad visual general. Uno de los problemas habituales del CGI es la dificultad para integrar personajes digitales con actores reales. En John Carter, los artistas utilizaron sofisticadas técnicas de iluminación global para garantizar que ambos elementos compartieran las mismas condiciones lumínicas. Esto ayuda a que los personajes generados por computadora parezcan realmente presentes en los escenarios. La simulación atmosférica también fue fundamental. Marte posee una apariencia visual diferente a la Tierra, por lo que los artistas desarrollaron sistemas especiales para representar polvo suspendido, niebla, partículas y efectos ambientales. Estos detalles contribuyen enormemente a la credibilidad del planeta. Incluso cuando el espectador no percibe conscientemente estos elementos, su presencia mejora la inmersión visual. Otro aspecto destacable es la calidad de las texturas digitales. Las superficies de edificios, armas, armaduras y vehículos muestran un nivel considerable de detalle. Los artistas evitaron crear objetos excesivamente limpios o artificiales. En su lugar, añadieron desgaste, suciedad, grietas y señales de uso que ayudan a transmitir la sensación de un mundo antiguo y vivido. Este enfoque incrementa notablemente el realismo visual. La integración entre efectos prácticos y CGI fue igualmente importante. Aunque gran parte de Warzone fue creada digitalmente, los cineastas utilizaron numerosos decorados físicos durante el rodaje. Esta estrategia permitió que los actores interactuaran con elementos reales, mejorando la naturalidad de sus interpretaciones. Posteriormente, los artistas visuales expandieron esos escenarios mediante extensiones digitales cuidadosamente diseñadas. Desde una perspectiva técnica, uno de los mayores méritos de John Carter es que muchos de sus efectos visuales continúan luciendo convincentes años después de su estreno. Aunque la tecnología ha avanzado considerablemente desde 2012, gran parte del trabajo realizado mantiene un alto nivel de calidad. Esto se debe en parte a que los artistas priorizaron principios fundamentales como iluminación realista, animación cuidadosa y diseño coherente en lugar de depender exclusivamente del espectáculo visual. Sin embargo, también existen algunas limitaciones. En determinadas escenas se percibe claramente el uso intensivo de fondos digitales. Algunos entornos carecen del nivel de detalle observado en las mejores producciones contemporáneas. Asimismo, ciertas secuencias presentan una apariencia ligeramente artificial debido a las limitaciones tecnológicas de la época. No obstante, estos problemas son relativamente menores en comparación con la magnitud general del trabajo realizado.
Otro punto discutido por algunos críticos fue la enorme dependencia del CGI. Debido a la naturaleza fantástica de la historia, muchas escenas contienen una cantidad considerable de elementos digitales. Para algunos espectadores, esto puede generar una sensación de distanciamiento respecto al mundo representado. Sin embargo, considerando la complejidad del universo de Barsoom, resulta difícil imaginar una alternativa práctica que permitiera recrear fielmente la visión original. En términos generales, los efectos visuales de John Carter constituyen uno de los aspectos más fuertes de la película. La combinación de captura de movimiento, modelado tridimensional, simulaciones físicas, animación avanzada e integración digital permitió construir un universo ambicioso y visualmente impresionante. Los Tarks, las criaturas alienígenas, las ciudades monumentales, las naves voladoras y los paisajes marcianos demuestran un enorme nivel de creatividad y habilidad técnica. En conclusión, el CGI y los efectos visuales de John Carter representan una de las producciones más ambiciosas de la ciencia ficción de principios de la década de 2010. Aunque la película enfrentó dificultades comerciales y críticas mixtas, su apartado técnico sigue siendo digno de reconocimiento. La creación de Barsoom requirió una combinación extraordinaria de talento artístico y tecnología avanzada, dando lugar a un mundo visualmente rico que continúa impresionando a muchos espectadores. Más allá de las opiniones sobre la historia o los personajes, resulta innegable que el trabajo realizado en materia de efectos visuales constituye uno de los logros más destacados de toda la producción. La historia de John Carter no solo es interesante por su contenido cinematográfico, sino también por el extraordinario caso que representa dentro de la industria del entretenimiento. Pocas películas han generado tantos debates sobre expectativas comerciales, estrategias de marketing y recuperación financiera como esta producción de ciencia ficción estrenada en 2012. Aunque la película fue concebida como el inicio de una gran franquicia basada en las novelas clásicas de Edgar Rice Burroughs, los resultados obtenidos durante su recorrido comercial fueron muy diferentes de lo que sus productores habían imaginado. El análisis de su desempeño en taquilla y de su posterior trayectoria en el mercado doméstico permite comprender mejor cómo una película puede fracasar comercialmente en un área mientras encuentra nuevas oportunidades de valoración en otras. Desde las primeras etapas de producción, John Carter fue considerada una apuesta extremadamente ambiciosa. El estudio invirtió enormes recursos en el desarrollo de efectos visuales, diseño de producción, tecnología de captura de movimiento y campañas promocionales. La intención era crear una nueva franquicia capaz de competir con otras sagas de fantasía y ciencia ficción que dominaban el mercado cinematográfico de comienzos de la década de 2010. Debido a esta ambición, el presupuesto de producción alcanzó cifras extraordinariamente elevadas para la época. Cuando una película posee un presupuesto tan grande, las expectativas de recaudación aumentan considerablemente. No basta con recuperar el costo de producción, también es necesario cubrir los gastos de marketing, distribución internacional, publicidad televisiva, promociones y acuerdos comerciales asociados al lanzamiento. Por esta razón, John Carter necesitaba convertirse en un enorme éxito global para alcanzar la rentabilidad deseada por el estudio. El estreno de la película estuvo acompañado por una campaña publicitaria de gran escala. Se produjeron avances cinematográficos, anuncios televisivos, materiales promocionales y eventos especiales destinados a generar interés entre el público. Sin embargo, uno de los principales problemas identificados posteriormente fue la dificultad para comunicar claramente qué tipo de película era John Carter. Muchos espectadores no conocían las novelas originales de Edgar Rice Burroughs y, por lo tanto, carecían de una referencia previa sobre la historia o sus personajes. El propio título generó cierta confusión. A diferencia de otros filmes de ciencia ficción que destacan elementos fantásticos en sus nombres, John Carter utilizaba simplemente el nombre de su protagonista. Para quienes no estaban familiarizados con la obra literaria, el título no transmitía inmediatamente que se trataba de una aventura épica ambientada en Marte. Algunos analistas consideran que este factor redujo la efectividad de la campaña promocional y dificultó que el público comprendiera la propuesta de la película.
Durante sus primeros días en cartelera, la producción obtuvo resultados moderados, pero inferiores a las expectativas establecidas por el estudio. Aunque logró atraer espectadores interesados en la ciencia ficción y las aventuras fantásticas, la asistencia no alcanzó los niveles necesarios para justificar la enorme inversión realizada. La competencia con otras producciones populares y la falta de entusiasmo generalizado contribuyeron a limitar su desempeño inicial. Uno de los fenómenos más llamativos fue la diferencia entre los mercados nacionales e internacionales. En algunos países, la película mostró una recepción relativamente mejor que en Estados Unidos. El atractivo visual de la producción, combinado con la naturaleza universal de sus elementos de aventura y fantasía, permitió que encontrara audiencias receptivas en diversas regiones del mundo. Sin embargo, incluso con un rendimiento internacional aceptable, la recaudación global no fue suficiente para compensar completamente los elevados costos asociados al proyecto. Con el paso de las semanas, la película experimentó una disminución gradual en la venta de entradas. Este comportamiento es común en la industria cinematográfica, pero en el caso de John Carter resultó especialmente problemático debido a la magnitud de la inversión inicial. Los ingresos acumulados continuaron creciendo, aunque a un ritmo menor del esperado. Como consecuencia, comenzaron a surgir análisis periodísticos y financieros que cuestionaban la viabilidad económica de la producción. La percepción pública de la película estuvo fuertemente influenciada por las noticias relacionadas con sus resultados comerciales. En numerosos medios especializados se discutieron las cifras de recaudación, las expectativas incumplidas y las posibles pérdidas asociadas al proyecto. Este enfoque mediático contribuyó a consolidar la imagen de John Carter como un fracaso comercial, incluso entre personas que nunca habían visto la película. Con el tiempo, esta reputación se convirtió en una parte importante de la conversación cultural en torno a la obra. Es importante señalar que el concepto de fracaso en taquilla puede resultar más complejo de lo que parece. Una película puede recaudar cientos de millones de dólares en todo el mundo y aún así ser considerada decepcionante si sus costos fueron excepcionalmente altos. En el caso de John Carter, la discusión no giraba en torno a la falta absoluta de espectadores, sino a la diferencia entre los ingresos obtenidos y las expectativas generadas por la inversión realizada. La situación también tuvo consecuencias para los planes futuros del estudio. Originalmente existían expectativas de desarrollar secuelas que adaptaran otras novelas de la serie de Barsoom. Sin embargo, los resultados comerciales hicieron que estos proyectos perdieran prioridad. Las posibilidades de construir una franquicia cinematográfica extensa disminuyeron considerablemente y finalmente no se concretaron nuevas películas centradas en el personaje. A pesar de estas dificultades, la historia comercial de John Carter no terminó con su paso por los cines. Como ocurre con muchas producciones modernas, una parte importante de su ciclo económico continuó a través del mercado doméstico. Este sector incluye formatos físicos como DVD y Blu-ray, además de plataformas digitales, alquileres y otras formas de distribución para consumo en el hogar. El lanzamiento doméstico representó una nueva oportunidad para que la película encontrara espectadores. Muchas personas que no acudieron al cine decidieron verla posteriormente en casa, atraídas por recomendaciones de amigos, curiosidad o interés en los efectos visuales. Este fenómeno es relativamente común en la industria cinematográfica y puede modificar significativamente la percepción de una obra con el paso del tiempo. La edición en Blu-ray recibió especial atención debido a la calidad visual de la película. Los extensos efectos digitales, los paisajes de Barsoom y las secuencias de acción se beneficiaron enormemente de los formatos de alta definición. Para muchos aficionados al cine en casa, John Carter se convirtió en una producción ideal para demostrar las capacidades de televisores modernos y sistemas de sonido envolvente. Uno de los principales atractivos de las ediciones domésticas fue la inclusión de material adicional. Los espectadores tuvieron acceso a documentales sobre la producción, comentarios de los realizadores, escenas eliminadas y explicaciones detalladas sobre la creación de los efectos visuales. Este contenido permitió apreciar mejor el enorme esfuerzo técnico y artístico invertido en el proyecto.
Los documentales detrás de cámaras resultaron especialmente interesantes para quienes sentían curiosidad por la construcción del universo de Warzone. A través de entrevistas y material de producción, los espectadores pudieron observar el proceso de diseño de criaturas, la utilización de captura de movimiento y el trabajo de integración entre escenarios físicos y elementos digitales. Este tipo de contenido contribuyó a aumentar el aprecio de muchos aficionados por los logros técnicos de la película. El mercado doméstico también facilitó una reevaluación crítica de la obra. Mientras que durante su estreno en cines gran parte de la atención se centró en su desempeño financiero, los espectadores que la descubrieron posteriormente pudieron analizarla con menos influencia de las expectativas comerciales. Como resultado, algunas opiniones comenzaron a ser más favorables con el paso de los años. Este fenómeno dio origen a una creciente comunidad de admiradores que consideran que John Carter fue subestimada durante su lanzamiento original. Muchos argumentan que la película ofrece una aventura de ciencia ficción sólida, con excelentes efectos visuales y una construcción de mundo notable. Según esta perspectiva, los problemas de marketing y posicionamiento comercial influyeron más en su fracaso que la calidad real de la producción. La llegada de plataformas digitales amplió aún más el alcance de la película. Los servicios de compra, alquiler y posteriormente streaming permitieron que nuevas generaciones de espectadores descubrieran la historia sin necesidad de acudir a una sala de cine. Esta disponibilidad continua ayudó a mantener viva la conversación sobre la obra durante años posteriores a su estreno. En el ámbito del coleccionismo, las ediciones físicas conservaron cierto atractivo entre los aficionados a la ciencia ficción. Los empaques especiales, materiales promocionales y contenidos exclusivos se convirtieron en elementos valorados por quienes apreciaban la película o deseaban explorar más profundamente su proceso de creación. La calidad audiovisual de las versiones domésticas contribuyó a reforzar este interés. Otro aspecto relevante es que los ingresos derivados del mercado doméstico ayudan a complementar los resultados obtenidos en taquilla. Aunque no siempre compensan completamente una inversión muy elevada, representan una fuente importante de recuperación financiera. En el caso de John Carter, las ventas y alquileres domésticos contribuyeron a prolongar la vida comercial de la película mucho después de que abandonara las salas de cine. Con el paso del tiempo, la percepción histórica de la película ha evolucionado. Mientras que inicialmente era mencionada principalmente como un ejemplo de fracaso comercial, hoy también suele analizarse como una producción visualmente ambiciosa que no logró conectar con el público masivo en el momento adecuado. Esta reevaluación ha permitido que algunos aspectos de la obra reciban un reconocimiento mayor que durante su estreno original. Muchos analistas consideran que el caso de John Carter ofrece valiosas lecciones para la industria cinematográfica. Demuestra la importancia de una estrategia de marketing clara, la necesidad de comunicar eficazmente la propuesta de una película y los riesgos asociados a presupuestos extremadamente elevados. También ilustra cómo la recepción de una obra puede cambiar significativamente una vez que desaparece la presión inmediata de los resultados financieros. La trayectoria doméstica de la película demuestra igualmente que el éxito cultural y el éxito económico no siempre coinciden completamente. Aunque no logró convertirse en la franquicia multimillonaria que sus productores esperaban, consiguió desarrollar una audiencia fiel que continúa apreciando sus virtudes. Este tipo de reconocimiento tardío es relativamente raro y contribuye a mantener vigente el interés por la producción. En retrospectiva, John Carter representa uno de los casos más fascinantes de la industria cinematográfica moderna. Su recorrido comercial combina grandes expectativas, resultados decepcionantes en taquilla, una intensa cobertura mediática y una posterior revalorización por parte de numerosos espectadores. La película pasó de ser vista principalmente como un fracaso financiero a convertirse en una obra frecuentemente discutida por aficionados a la ciencia ficción y estudiosos de la industria. En conclusión, el desempeño en taquilla de John Carter estuvo marcado por expectativas extremadamente altas, desafíos de marketing y una recaudación insuficiente para justificar su enorme presupuesto. Estos factores impidieron la creación de la franquicia que originalmente se había planeado. Sin embargo,
la historia no terminó con su salida de los cines. El lanzamiento en DVD, Blu-ray y plataformas digitales permitió que la película encontrara nuevas audiencias, generara una comunidad de admiradores y recibiera una reevaluación más favorable con el paso del tiempo. Aunque seguirá siendo recordada por sus dificultades comerciales, también ocupa un lugar especial como una producción ambiciosa que encontró una segunda vida gracias al mercado doméstico y al creciente reconocimiento de sus méritos artísticos y técnicos. El final de John Carter representa la culminación de varios conflictos que se desarrollan a lo largo de la película. Aunque en la superficie parece un desenlace típico de aventura y ciencia ficción, en realidad contiene numerosos elementos relacionados con la evolución personal del protagonista, la lucha por el destino de Barzón, Marte, la derrota de fuerzas manipuladoras ocultas y la búsqueda de redención de un hombre que había perdido toda esperanza. Para comprender completamente el significado del final es necesario analizar tanto los acontecimientos visibles como los temas emocionales que impulsan la historia. Durante gran parte de la película, John Carter es presentado como un hombre marcado por el sufrimiento. Antes de llegar a Marte, ha perdido a su esposa y a su hija, experiencias que lo han dejado emocionalmente devastado. Como consecuencia, rechaza cualquier responsabilidad o compromiso. No desea participar en guerras, conflictos políticos ni causas heroicas. Su único objetivo es mantenerse alejado de cualquier situación que pueda volver a causarle dolor. Esta actitud constituye uno de los elementos fundamentales de su personalidad al comienzo de la historia. Cuando Carter llega a Barzón, inicialmente intenta evitar involucrarse en los problemas del planeta. Aunque posee habilidades extraordinarias gracias a la diferencia de gravedad entre la Tierra y Marte, se muestra reacio a utilizar sus capacidades para ayudar a otros. Sin embargo, a medida que conoce a Dejah Thoris, a los Tarks y a los habitantes de Ilium, comienza a desarrollar vínculos emocionales que transforman gradualmente su perspectiva sobre la vida. El conflicto principal del final gira alrededor de la amenaza representada por Sabdan y las fuerzas que intentan controlar el destino de Barzón. Sabdan busca consolidar su poder mediante una guerra devastadora que podría destruir el equilibrio del planeta. Sin embargo, detrás de él existe una influencia aún más peligrosa, los misteriosos Terns, una organización que manipula acontecimientos históricos desde las sombras para mantener su dominio sobre diferentes mundos. A medida que la película se acerca a su conclusión, John Carter comprende que el conflicto ya no puede ser ignorado. Lo que comenzó como una aventura accidental se ha convertido en una causa por la que vale la pena luchar. Esta transformación constituye uno de los aspectos más importantes del desenlace. Carter deja de ser un hombre que huye de sus responsabilidades para convertirse en alguien dispuesto a arriesgarlo todo por otras personas. La batalla final representa visualmente este cambio emocional. Mientras los ejércitos se preparan para el enfrentamiento decisivo, Carter utiliza todas las habilidades adquiridas en Barzón para proteger a quienes considera sus amigos y aliados. Las escenas de combate muestran al personaje actuando con determinación y valentía, cualidades que había reprimido desde la muerte de su familia en la Tierra. Uno de los momentos más significativos ocurre cuando Carter se enfrenta directamente a Sabdan. Este enfrentamiento simboliza mucho más que una simple lucha física entre héroe y villano. Representa el choque entre dos visiones opuestas del poder. Sabdan está dispuesto a sacrificar innumerables vidas para alcanzar sus objetivos, mientras que Carter lucha precisamente para evitar ese sufrimiento. La confrontación demuestra que el protagonista ha recuperado su capacidad para preocuparse por los demás. La derrota de Sabdan permite evitar una tragedia mayor para Barzón. Sin embargo, el final no se limita únicamente a la victoria militar. También marca la resolución de la relación entre John Carter y Dejah Thoris. A lo largo de la película, ambos personajes desarrollan una conexión basada en el respeto mutuo, la admiración y el afecto. Dejah representa para Carter algo que creía haber perdido para siempre, la posibilidad de volver a amar y encontrar un propósito en la vida. La boda entre Dejah Thoris y Sabdan había sido organizada como una maniobra política destinada a consolidar alianzas y fortalecer determinadas estructuras de poder.
Al impedir esta unión forzada, Carter contribuye no solo a salvar el planeta sino también a garantizar la libertad personal de Deja. Este aspecto resulta importante porque la película presenta a Deja como una mujer inteligente y capaz que desea decidir su propio destino. Tras la derrota de los enemigos inmediatos, parece que la historia ha alcanzado una conclusión feliz. Ilium queda a salvo, las fuerzas agresoras son vencidas y Carter puede finalmente estar junto a Dejah Thoris. Sin embargo, la película introduce un nuevo giro relacionado con los Terns, ampliando considerablemente el alcance de la narrativa. Los Terns son revelados como manipuladores que operan desde las sombras. A diferencia de los villanos convencionales, no buscan simplemente conquistar territorios mediante la fuerza militar. Su estrategia consiste en influir discretamente en acontecimientos históricos para dirigir el desarrollo de civilizaciones enteras. Esta revelación añade una dimensión más compleja al universo de la película y sugiere que muchos de los conflictos observados anteriormente forman parte de planes mucho más amplios. Uno de los miembros más importantes de los Terns es Matai Sang. Este personaje representa una amenaza distinta a la de Sabran. Mientras este último utiliza ejércitos y violencia directa, Sang emplea manipulación, engaño y control estratégico. La película deja claro que la verdadera batalla de Carter aún no ha terminado porque las fuerzas responsables de gran parte del sufrimiento de Barzón continúan existiendo. La siguiente parte del final introduce uno de los momentos más sorprendentes de toda la historia. John Carter es separado de Barzón y regresa involuntariamente a la Tierra. Desde la perspectiva emocional del protagonista, esta situación es devastadora. Después de haber encontrado una nueva familia, nuevos amigos y un nuevo propósito, se ve obligado a abandonar todo aquello que había llegado a amar. Este regreso funciona como una repetición simbólica de las pérdidas que marcaron su pasado. Una vez más, Carter experimenta la sensación de que algo valioso le ha sido arrebatado. Sin embargo, a diferencia del hombre que conocimos al principio de la película, ahora posee una motivación completamente diferente. Ya no acepta pasivamente su destino. En lugar de resignarse, decide luchar para recuperar aquello que ha perdido. La parte final de la narrativa adopta la forma de un relato contado retrospectivamente. La historia se presenta a través del sobrino de Carter, quien intenta comprender los misteriosos acontecimientos relacionados con la aparente muerte de su tío. Este recurso narrativo permite revelar gradualmente la verdadera naturaleza del plan elaborado por el protagonista. Inicialmente parece que John Carter ha fallecido. Sin embargo, pronto se descubre que esta muerte fue fingida como parte de una estrategia cuidadosamente diseñada. Carter comprende que la única forma de regresar a Barzón consiste en recuperar el artefacto especial que permite el transporte entre mundos. Para lograrlo necesita engañar a los Terns y hacerles creer que ya no representa una amenaza. Este plan demuestra cuánto ha cambiado el personaje desde el inicio de la película. El antiguo Carter era un hombre que evitaba los problemas y pensaba únicamente en sí mismo. El Carter del final está dispuesto a organizar una operación compleja, arriesgar su vida y enfrentarse a enemigos poderosos para volver junto a las personas que ama. La confrontación final con Matai Sang posee una gran importancia simbólica. Carter no solo derrota físicamente a uno de los líderes de los Terns, sino que también rompe parcialmente el sistema de manipulación que había influido en los acontecimientos de Barzón. Aunque la organización no es destruida por completo, la victoria demuestra que incluso fuerzas aparentemente omnipotentes pueden ser desafiadas. Una vez que recupera el artefacto, Carter puede finalmente ejecutar la última fase de su plan. Utiliza el dispositivo para trasladarse nuevamente a Barzón. Este momento constituye el verdadero final emocional de la película. Durante toda la historia, el protagonista ha buscado un lugar al que pertenecer. Tras perder a su familia en la Tierra, se convirtió en un hombre errante sin dirección ni esperanza. Barzón le ofrece una segunda oportunidad para reconstruir su vida. Cuando regresa al planeta rojo, el significado de su viaje se vuelve completamente claro. No se trata simplemente de un aventurero que visita un mundo exótico.
Es la historia de una persona que encuentra un nuevo hogar después de haber sufrido pérdidas devastadoras. La llegada final a Barsoom simboliza el renacimiento emocional del personaje. La reunión con Dejah Thoris representa la culminación de este proceso. Ella no solo es el interés romántico de la historia, también encarna la posibilidad de un futuro mejor. Su presencia demuestra que Carter ha superado el dolor que dominaba su existencia. Aunque nunca olvidará a su familia perdida, ha aprendido a seguir adelante y aceptar nuevas oportunidades de felicidad. Desde una perspectiva temática, el final aborda varios conceptos importantes. Uno de ellos es la redención personal. Carter comienza la historia consumido por la tristeza y el resentimiento. Al final se convierte en un héroe dispuesto a sacrificarse por otros. Este cambio no ocurre porque adquiera poderes extraordinarios, sino porque recupera su capacidad de amar, confiar y comprometerse con una causa. Otro tema fundamental es la idea del destino. Durante gran parte de la película, Carter intenta escapar de cualquier responsabilidad. Sin embargo, los acontecimientos demuestran repetidamente que posee un papel importante que desempeñar. El final sugiere que algunas personas están destinadas a influir positivamente en el mundo, incluso cuando inicialmente intentan evitarlo. También existe un fuerte mensaje sobre la esperanza. Después de experimentar pérdidas insoportables, Carter cree que su vida ya no tiene sentido. Barsoom le enseña que siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo. El final transmite la idea de que el sufrimiento no necesariamente define el resto de la existencia de una persona. La conclusión igualmente deja abiertas posibilidades para futuras historias. La existencia continua de los Terns, los misterios relacionados con otros mundos y el futuro de Barsoom sugieren que el universo narrativo podría expandirse considerablemente. Aunque las secuelas planeadas nunca llegaron a realizarse, el desenlace fue diseñado claramente para servir como el comienzo de aventuras aún mayores. En términos cinematográficos, el final combina satisfactoriamente acción, emoción y resolución temática. Los conflictos principales reciben respuestas claras, mientras que algunos elementos permanecen abiertos para estimular la imaginación del público. Esta combinación permite que la historia funcione tanto como una aventura independiente como el posible primer capítulo de una saga más amplia. En conclusión, el final de John Carter es mucho más que una simple victoria del héroe sobre los villanos. Representa la transformación completa de un hombre que había perdido toda esperanza y que finalmente encuentra un nuevo propósito en la vida. La derrota de Sabdan, la exposición de los Terns, el regreso a Barsoom y la reunión con Dejah Thoris simbolizan la culminación de un viaje emocional marcado por la pérdida, la redención y el descubrimiento de una nueva familia. Más allá de las espectaculares batallas y los elementos de ciencia ficción, el verdadero significado del final reside en la capacidad de John Carter para superar su dolor y aceptar una segunda oportunidad para vivir, amar y pertenecer a algo más grande que él mismo. Uno de los elementos más importantes de John Carter es su reparto. Aunque la película es recordada principalmente por sus efectos visuales, su ambicioso mundo de ciencia ficción y su compleja producción, gran parte de su éxito artístico depende del trabajo realizado por los actores que dieron vida a los personajes de Barsoom. La historia requería intérpretes capaces de transmitir emociones humanas dentro de un universo lleno de criaturas digitales, escenarios fantásticos y conflictos épicos. El resultado fue un elenco internacional compuesto por actores experimentados y talentos emergentes que aportaron profundidad a la narrativa. El protagonista de la película es John Carter, interpretado por Taylor Kitsch. Este personaje representa el centro emocional de toda la historia. Carter es un exoficial confederado que ha perdido a su esposa y a su hija, convirtiéndose en un hombre desilusionado que intenta evitar cualquier responsabilidad. La interpretación de Kitsch debía transmitir inicialmente el cansancio emocional de alguien que ha sufrido profundamente, pero también mostrar gradualmente la transformación de ese hombre en un héroe dispuesto a sacrificarse por otros. El trabajo de Taylor Kitsch fue especialmente exigente desde el punto de vista físico. Muchas escenas requerían carreras, saltos, peleas y secuencias de acción complejas.
Debido a las características del personaje, el actor debía convencer al público de que poseía habilidades extraordinarias en Marte gracias a la diferencia de gravedad. Además de las exigencias físicas, también necesitaba comunicar la evolución psicológica de Carter. Su actuación se basa en gran medida en expresiones contenidas y momentos emocionales que reflejan el dolor interno del personaje. Uno de los aspectos más destacados de su interpretación es la manera en que desarrolla la relación entre el pasado traumático de Carter y sus decisiones presentes. Al comienzo de la película parece distante y desconectado emocionalmente, pero a medida que avanza la historia empieza a recuperar su humanidad. Esta transformación constituye uno de los pilares fundamentales de la narrativa y depende en gran medida del trabajo interpretativo de Keach. La protagonista femenina es Deja Torres, interpretada por Lynn Collins. Deja es mucho más que un interés romántico para el héroe. Se trata de una princesa, científica y líder política que desempeña un papel crucial en el destino de Barzón. Collins tuvo la responsabilidad de construir un personaje que combinara inteligencia, valentía, sensibilidad y determinación. Su actuación destaca porque evita convertir a Deja en una figura pasiva. En numerosas escenas participa activamente en la resolución de problemas, contribuye con conocimientos científicos y demuestra capacidad para tomar decisiones difíciles. Lynn Collins aporta una presencia fuerte que ayuda a equilibrar la dinámica entre los protagonistas. La química entre ella y Taylor Kitsch resulta fundamental para que el componente romántico de la historia funcione de manera convincente. Además, Collins debía adaptarse a un universo visual altamente estilizado. Los vestuarios, escenarios y elementos de fantasía requerían una interpretación capaz de mantener credibilidad emocional dentro de un contexto extraordinario. La actriz logra transmitir la sensación de que Deja pertenece auténticamente al mundo de Barzón, lo que fortalece la inmersión del espectador. Uno de los personajes más importantes de toda la película es Tars Tarkas, interpretado mediante captura de movimiento por Willem Dafoe. Aunque el público ve en pantalla a un guerrero alienígena de 4 brazos generado digitalmente, gran parte de la personalidad del personaje proviene directamente del trabajo de Dafoe. Este tipo de actuación representa uno de los mayores desafíos dentro del cine moderno. La captura de movimiento permite registrar movimientos corporales, expresiones faciales y gestos de un actor para posteriormente aplicarlos a un personaje digital. Willem Dafoe tuvo que interpretar a Tars Tarkas sin maquillaje elaborado ni prótesis físicas tradicionales. Su actuación dependía principalmente de la capacidad para transmitir emociones mediante movimientos y expresiones que luego serían adaptadas a la apariencia alienígena. El resultado es uno de los personajes más memorables de la película. Tars Tarkas combina fuerza, sabiduría, honor y vulnerabilidad emocional. Dafoe consigue que el personaje resulte creíble a pesar de su apariencia fantástica. Su voz profunda y expresiva también contribuye significativamente a la construcción de la personalidad del líder Tark. La interpretación de Dafoe demuestra cómo la actuación tradicional y la tecnología digital pueden complementarse. Aunque los espectadores observan una criatura generada por computadora, las emociones que perciben proceden directamente del trabajo realizado por el actor. Otro personaje importante es Matai Sang, interpretado por Mark Strong. Este personaje funciona como uno de los principales antagonistas de la historia. A diferencia de villanos que dependen únicamente de la fuerza física, Sang utiliza manipulación, estrategia y engaño para alcanzar sus objetivos. Mark Strong posee una amplia experiencia interpretando personajes complejos y amenazantes, cualidad que aprovecha plenamente en esta película. Su actuación transmite una sensación constante de control y superioridad intelectual. Incluso cuando no participa directamente en la acción, el personaje proyecta influencia sobre los acontecimientos. Strong evita exagerar la maldad de Sang y opta por una interpretación más contenida, lo que hace que resulte más inquietante. Su presencia ayuda a crear la impresión de que existe una amenaza mucho más grande detrás de los conflictos visibles. Ion Carter es una película de ciencia ficción y aventuras estrenada en 2012, dirigida por Andrew Stanton.
La historia está basada en la clásica serie de novelas de Edgar Rice Burroughs, especialmente A Princess of Mars. La película narra las aventuras de John Carter, un soldado de la guerra civil estadounidense que es transportado misteriosamente al planeta Marte, conocido por sus habitantes como Barzón. Allí descubre que posee habilidades físicas extraordinarias debido a la diferencia de gravedad y se ve involucrado en conflictos políticos, guerras entre civilizaciones y una misión para salvar el planeta. Aunque la película recibió opiniones divididas y no logró el éxito comercial esperado, con el paso de los años ha ganado una base de admiradores que valoran muchos de sus aspectos positivos. Sin embargo, también presenta debilidades importantes que explican por qué no logró convertirse en una gran franquicia cinematográfica. Uno de los puntos más destacados de John Carter es la riqueza de su mundo de fantasía. La película presenta un Marte muy diferente al que suele mostrarse en otras producciones de ciencia ficción. En lugar de enfocarse únicamente en tecnología avanzada o paisajes desolados, la historia introduce culturas complejas, ciudades flotantes, criaturas exóticas y sistemas políticos elaborados. El diseño del planeta Barzón transmite una sensación de aventura clásica que recuerda a las novelas de fantasía épica. Los espectadores tienen la oportunidad de explorar diferentes regiones, conocer diversas razas y descubrir una mitología que aporta profundidad al universo narrativo. Este nivel de construcción del mundo demuestra una gran dedicación por parte de los creadores y constituye uno de los mayores atractivos de la película. Otro aspecto positivo es la calidad visual de la producción. Los efectos especiales fueron muy avanzados para su época y siguen siendo impresionantes en muchos aspectos. Las criaturas marcianas, los vehículos voladores y los paisajes digitales fueron creados con un nivel de detalle considerable. Las escenas de acción aprovechan estos elementos visuales para generar secuencias espectaculares que transmiten una auténtica sensación de escala y aventura. La combinación entre escenarios reales y efectos generados por computadora permite que el mundo de Barzón se sienta vivo y creíble. Además, la fotografía utiliza colores cálidos y contrastes que refuerzan la identidad visual única del planeta. La actuación de Taylor Kitsch como John Carter también merece reconocimiento. Aunque el personaje no siempre cuenta con los diálogos más memorables, Kitsch logra transmitir el conflicto interno de un hombre marcado por la pérdida y la desilusión. Carter comienza la historia como un individuo solitario que intenta evitar cualquier compromiso, pero gradualmente encuentra un nuevo propósito al involucrarse en los problemas de Barzón. Esta evolución aporta una dimensión emocional importante a la trama. El actor consigue equilibrar la faceta heroica del personaje con momentos de vulnerabilidad, haciendo que el protagonista resulte más humano y cercano. Asimismo, la película cuenta con personajes secundarios interesantes. La princesa Dejah Thoris destaca especialmente por ser una figura inteligente, valiente y activa dentro de la historia. A diferencia de muchos personajes femeninos presentes en películas de aventuras tradicionales, Dejah Thoris no se limita a ser una persona que necesita ser rescatada. Ella participa en decisiones estratégicas, posee conocimientos científicos y desempeña un papel esencial en el desarrollo de los acontecimientos. Su relación con John Carter se construye gradualmente y contribuye a fortalecer el componente emocional de la película. La narrativa también ofrece una mezcla atractiva de géneros. John Carter combina ciencia ficción, fantasía, acción, romance y aventura. Esta diversidad permite que la historia mantenga un ritmo dinámico y ofrezca diferentes tipos de experiencias al espectador. Hay momentos de exploración, escenas de combate, conflictos políticos y secuencias emotivas relacionadas con el pasado del protagonista. Para muchos espectadores, esta combinación de elementos convierte la película en una aventura entretenida que recuerda a los grandes relatos clásicos de héroes y mundos desconocidos. Otro punto fuerte es el sentido de escapismo que transmite la película. Uno de los objetivos principales del cine de aventuras es transportar al público a lugares extraordinarios, y John Carter cumple esta función de manera efectiva. La sensación de descubrir un nuevo planeta, conocer especies desconocidas y participar en conflictos épicos genera una experiencia inmersiva.
Este aspecto resulta especialmente valioso para quienes disfrutan de historias de exploración y fantasía. La película no intenta ser una obra profundamente filosófica o realista, más bien busca ofrecer entretenimiento y asombro, algo que logra en numerosos momentos. La banda sonora compuesta por Michael Giacchino constituye otro elemento positivo importante. La música acompaña las escenas de acción, aventura y emoción con gran eficacia. Los temas musicales contribuyen a reforzar la atmósfera épica de la historia y ayudan a que ciertos momentos resulten más memorables. Una buena banda sonora puede elevar significativamente la calidad de una producción cinematográfica y en este caso cumple perfectamente esa función. La música aporta energía, emoción y una identidad sonora propia al universo de Barzón. Sin embargo, a pesar de todas estas virtudes, la película presenta varios problemas que limitaron su impacto. Uno de los principales aspectos negativos es la complejidad excesiva de la exposición inicial. Durante la primera parte de la película se introduce una gran cantidad de información sobre personajes, razas, ciudades, conflictos políticos y conceptos específicos del mundo de Barzón. Esta abundancia de datos puede resultar confusa para muchos espectadores, especialmente para quienes no conocen las novelas originales. En lugar de permitir que el público descubra gradualmente el universo, la historia intenta explicar demasiadas cosas en poco tiempo, lo que afecta la claridad narrativa. Otro problema importante es el ritmo irregular. Aunque la película contiene escenas de acción emocionantes, existen momentos en los que la narrativa avanza lentamente. Algunas secuencias dedicadas a explicar la política marciana o las relaciones entre distintas facciones pueden parecer largas y reducir la intensidad dramática. Esta falta de equilibrio provoca que ciertos espectadores pierdan interés antes de que la historia alcance sus momentos más emocionantes. Una estructura más concisa podría haber mejorado significativamente la experiencia general. La construcción del protagonista también presenta ciertas limitaciones. Aunque John Carter experimenta una evolución emocional, en algunos momentos sus motivaciones resultan ambiguas o inconsistentes. Su transformación desde un hombre que rechaza involucrarse en conflictos hasta convertirse en un héroe comprometido ocurre de manera relativamente rápida. Algunos espectadores pueden sentir que este cambio no recibe suficiente desarrollo psicológico. Como consecuencia, ciertas decisiones del personaje pueden parecer menos convincentes de lo que deberían. Además, varios personajes secundarios no reciben el tiempo necesario para desarrollarse plenamente. El universo de Barzón está poblado por numerosos individuos interesantes, pero muchos de ellos aparecen brevemente y carecen de profundidad emocional. Esto dificulta que el público establezca conexiones significativas con algunos personajes importantes para la trama. En una historia tan ambiciosa, habría sido beneficioso reducir el número de personajes o dedicar más tiempo a explorar sus personalidades y relaciones. La película también sufrió debido a problemas relacionados con su presentación comercial. Aunque este aspecto no pertenece directamente al contenido cinematográfico, influyó considerablemente en la percepción pública. El título John Carter resulta genérico y no comunica claramente que se trata de una aventura épica ambientada en Marte. Muchas personas desconocían el origen literario de la historia y no comprendían qué tipo de experiencia ofrecía la película. Como resultado, la campaña de marketing no logró generar el entusiasmo necesario para atraer a una audiencia amplia. Otro aspecto negativo es la falta de un villano verdaderamente memorable. Aunque existen antagonistas dentro de la historia, ninguno alcanza el nivel de carisma o impacto que suelen tener los grandes villanos del cine de aventuras. Algunos enemigos poseen motivaciones interesantes, pero su presencia no genera una sensación constante de amenaza. Un antagonista más fuerte podría haber aumentado la tensión dramática y mejorado el conflicto central de la película. Asimismo, ciertos elementos narrativos pueden parecer derivados o familiares para el público moderno. Aunque las novelas originales de Edgar Rice Burroughs fueron pioneras y sirvieron de inspiración para muchas obras posteriores, la adaptación cinematográfica llegó después de décadas de películas y series que utilizaron conceptos similares. Como consecuencia,
algunas personas percibieron aspectos de la historia como poco originales, sin darse cuenta de que muchas de esas ideas habían sido innovadoras cuando fueron escritas originalmente. Este problema de percepción afectó la recepción crítica de la película. La duración relativamente extensa también puede considerarse una desventaja. Con más de 2 horas de metraje, la película dedica mucho tiempo a desarrollar su universo. Aunque algunos espectadores disfrutan de este nivel de detalle, otros pueden sentir que la historia se extiende más de lo necesario. Una edición más compacta podría haber mejorado el ritmo y aumentado la intensidad narrativa sin sacrificar elementos esenciales del argumento. Finalmente, la película enfrenta el desafío de equilibrar múltiples historias simultáneamente. Existen conflictos políticos, romances, aventuras personales, guerras entre civilizaciones y misterios relacionados con fuerzas superiores. Aunque esta complejidad aporta riqueza al mundo ficticio, también dispersa la atención narrativa. En ocasiones resulta difícil identificar cuál es el conflicto principal o qué elementos deberían recibir mayor importancia emocional. Esta falta de enfoque contribuye a que la experiencia pueda sentirse menos cohesiva de lo esperado. En conclusión, John Carter es una película ambiciosa que combina elementos de ciencia ficción, fantasía y aventura en un universo visualmente impresionante. Entre sus principales fortalezas destacan la construcción detallada del mundo de Barsoom, los efectos visuales, la banda sonora, el sentido de aventura y personajes como Dejah Thoris. La película ofrece una experiencia imaginativa que transporta al espectador a un escenario fascinante lleno de posibilidades. Sin embargo, también presenta debilidades importantes, incluyendo una exposición excesiva, un ritmo irregular, personajes insuficientemente desarrollados y una narrativa que en ocasiones resulta demasiado compleja. Estas limitaciones impidieron que alcanzara todo su potencial comercial y crítico. A pesar de ello, muchos espectadores consideran que John Carter es una obra infravalorada que merece ser redescubierta por quienes disfrutan de las grandes aventuras de ciencia ficción y fantasía. Uno de los aspectos más impresionantes de John Carter es su apartado visual. Desde el inicio de la producción, los creadores tenían el desafío de trasladar a la pantalla grande el mundo de Barsoom, una versión fantástica de Marte imaginada originalmente por Edgar Rice Burroughs. Este universo estaba lleno de ciudades flotantes, criaturas alienígenas, extensos desiertos, civilizaciones complejas y personajes pertenecientes a especies completamente diferentes a los seres humanos. Para lograrlo, el equipo de producción recurrió a una combinación avanzada de efectos visuales digitales, captura de movimiento, animación por computadora y escenarios reales complementados con tecnología CGI de última generación. La película fue producida durante una época en la que la industria cinematográfica estaba experimentando una rápida evolución tecnológica. Grandes producciones como Avatar habían demostrado las posibilidades de la captura de movimiento y de los entornos digitales fotorrealistas. Sin embargo, John Carter buscó desarrollar una identidad visual propia en lugar de simplemente imitar otros éxitos de la ciencia ficción. El objetivo principal era crear un mundo fantástico que se sintiera tangible, realista y habitado, manteniendo al mismo tiempo el espíritu aventurero de las novelas originales. Uno de los mayores logros del CGI en la película es la representación de Barsoom. Aunque el planeta es Marte, no se muestra como el mundo árido y vacío que suele aparecer en documentales científicos o películas espaciales. En cambio, se presenta como un lugar exótico lleno de vida, culturas y paisajes extraordinarios. Los artistas digitales construyeron enormes desiertos, cadenas montañosas, ciudades monumentales y vastas llanuras utilizando sofisticadas técnicas de modelado tridimensional. Cada escenario fue diseñado para transmitir una sensación de antigüedad y grandeza, reflejando la idea de una civilización que lleva miles de años existiendo. Las ciudades de Barsoom constituyen un excelente ejemplo de la calidad del trabajo digital. Muchas estructuras fueron generadas por computadora y posteriormente integradas con elementos físicos construidos en los sets de filmación. Esta combinación permitió que los actores interactuaran con entornos parcialmente reales mientras los artistas visuales añadían enormes extensiones digitales durante la postproducción.
El resultado es una sensación de escala impresionante que ayuda a convencer al espectador de que realmente está observando civilizaciones alienígenas completas. Uno de los elementos más complejos de la producción fue la creación de los Tarks, una raza de guerreros marcianos de gran tamaño con 4 brazos. Estos personajes desempeñan un papel fundamental en la historia y aparecen durante gran parte de la película. Debido a que no podían ser interpretados mediante maquillaje tradicional, se recurrió a extensos procesos de captura de movimiento. Los actores utilizaron trajes especiales equipados con sensores que registraban sus movimientos corporales. Posteriormente, esos movimientos fueron transferidos a modelos digitales altamente detallados. La captura de movimiento permitió conservar las interpretaciones de los actores originales mientras se transformaban en criaturas completamente distintas. Este proceso fue especialmente importante para el personaje de Tars Tarkas, uno de los líderes Tark. Su diseño digital incorpora complejas expresiones faciales, movimientos musculares y detalles anatómicos que ayudan a transmitir emociones auténticas. Gracias a estas técnicas, los Tarks no se sienten como simples monstruos generados por computadora, sino como personajes reales con personalidad, motivaciones y sentimientos. El nivel de detalle aplicado a la piel de los Tarks demuestra el cuidado invertido en la producción. Los artistas digitales desarrollaron complejos sistemas de texturas para simular arrugas, cicatrices, poros y variaciones de color. Además, se implementaron tecnologías avanzadas de iluminación para garantizar que la piel reaccionara de manera realista a diferentes fuentes de luz. Cuando los personajes se encuentran bajo el intenso sol de Barsoom, los efectos de sombras y reflejos contribuyen significativamente al realismo visual. Las expresiones faciales representaron otro enorme desafío técnico. Para transmitir emociones convincentes, se utilizaron sistemas avanzados capaces de registrar movimientos extremadamente pequeños del rostro de los actores. Sonrisas, miradas, movimientos de cejas y cambios sutiles en la boca fueron trasladados cuidadosamente a los modelos digitales. Este nivel de precisión permitió que personajes como Tars Tarkas expresaran tristeza, alegría, preocupación o determinación de manera convincente. Otro aspecto sobresaliente del CGI es la creación de criaturas alienígenas. Barsoom está habitado por numerosas especies distintas, cada una con características físicas únicas. Algunas poseen diseños inspirados en reptiles, mientras que otras presentan rasgos completamente imaginarios. Los artistas conceptuales desarrollaron cientos de bocetos antes de llegar a las versiones definitivas que aparecen en pantalla. Posteriormente, los equipos de modelado tridimensional transformaron esos diseños en criaturas animadas listas para integrarse en las escenas. Entre estas criaturas destaca Bola, el fiel compañero de John Carter. Bola posee una apariencia peculiar que combina rasgos animales con elementos claramente extraterrestres. Su diseño debía transmitir simpatía y generar una conexión emocional con el público. Para lograrlo, los animadores dedicaron especial atención a sus movimientos corporales, expresiones faciales y lenguaje no verbal. El resultado es un personaje digital que aporta momentos de humor y ternura dentro de la narrativa. Las secuencias de acción representan otro campo donde los efectos visuales brillan especialmente. Debido a la menor gravedad de Barsoom, John Carter adquiere la capacidad de realizar saltos extraordinarios y desplazarse a velocidades imposibles para un ser humano en la Tierra. Estas habilidades requerían una combinación compleja de efectos prácticos y CGI. En algunas escenas se utilizaron cables y plataformas especiales durante el rodaje, mientras que en otras los movimientos fueron generados digitalmente. Los animadores tuvieron que encontrar un equilibrio adecuado para que los saltos parecieran impresionantes sin resultar caricaturescos. El movimiento debía transmitir peso, impulso y realismo físico a pesar de desafiar las leyes normales de la gravedad terrestre. Gracias a este trabajo, las secuencias de desplazamiento de John Carter se convierten en uno de los elementos visuales más memorables de la película. Las batallas masivas también constituyen una demostración importante de las capacidades tecnológicas empleadas en la producción. Muchas escenas muestran miles de soldados enfrentándose en enormes campos de batalla.
Filmar semejante cantidad de extras habría sido prácticamente imposible, por lo que se utilizaron sistemas avanzados de generación de multitudes digitales. Estas herramientas permiten crear grandes ejércitos virtuales que reaccionan de forma individual a los acontecimientos de la batalla. Cada soldado digital puede ejecutar diferentes animaciones, desplazarse por el terreno y responder a estímulos específicos. Esto evita la sensación artificial que a veces presentan las escenas de multitudes generadas por computadora. Como resultado, las batallas de John Carter poseen una escala épica que contribuye significativamente a la sensación de aventura y grandiosidad. Las naves voladoras representan otro logro técnico notable. En el universo de Warzone existen numerosos vehículos aéreos impulsados por tecnologías ficticias. Estas embarcaciones debían parecer funcionales y creíbles dentro del contexto del mundo presentado. Los diseñadores combinaron influencias de barcos antiguos, aeronaves clásicas y elementos de fantasía para desarrollar una estética única. La animación de las naves implicó complejos cálculos relacionados con velocidad, maniobrabilidad y comportamiento aerodinámico. Además, cada vehículo fue equipado con detalles mecánicos, texturas y efectos de iluminación que aumentan la sensación de autenticidad. Las persecuciones aéreas aprovechan plenamente estas creaciones digitales y proporcionan algunas de las secuencias visualmente más espectaculares de toda la película. La iluminación digital desempeña un papel crucial en la calidad visual general. Uno de los problemas habituales del CGI es la dificultad para integrar personajes digitales con actores reales. En John Carter, los artistas utilizaron sofisticadas técnicas de iluminación global para garantizar que ambos elementos compartieran las mismas condiciones lumínicas. Esto ayuda a que los personajes generados por computadora parezcan realmente presentes en los escenarios. La simulación atmosférica también fue fundamental. Marte posee una apariencia visual diferente a la Tierra, por lo que los artistas desarrollaron sistemas especiales para representar polvo suspendido, niebla, partículas y efectos ambientales. Estos detalles contribuyen enormemente a la credibilidad del planeta. Incluso cuando el espectador no percibe conscientemente estos elementos, su presencia mejora la inmersión visual. Otro aspecto destacable es la calidad de las texturas digitales. Las superficies de edificios, armas, armaduras y vehículos muestran un nivel considerable de detalle. Los artistas evitaron crear objetos excesivamente limpios o artificiales. En su lugar, añadieron desgaste, suciedad, grietas y señales de uso que ayudan a transmitir la sensación de un mundo antiguo y vivido. Este enfoque incrementa notablemente el realismo visual. La integración entre efectos prácticos y CGI fue igualmente importante. Aunque gran parte de Warzone fue creada digitalmente, los cineastas utilizaron numerosos decorados físicos durante el rodaje. Esta estrategia permitió que los actores interactuaran con elementos reales, mejorando la naturalidad de sus interpretaciones. Posteriormente, los artistas visuales expandieron esos escenarios mediante extensiones digitales cuidadosamente diseñadas. Desde una perspectiva técnica, uno de los mayores méritos de John Carter es que muchos de sus efectos visuales continúan luciendo convincentes años después de su estreno. Aunque la tecnología ha avanzado considerablemente desde 2012, gran parte del trabajo realizado mantiene un alto nivel de calidad. Esto se debe en parte a que los artistas priorizaron principios fundamentales como iluminación realista, animación cuidadosa y diseño coherente en lugar de depender exclusivamente del espectáculo visual. Sin embargo, también existen algunas limitaciones. En determinadas escenas se percibe claramente el uso intensivo de fondos digitales. Algunos entornos carecen del nivel de detalle observado en las mejores producciones contemporáneas. Asimismo, ciertas secuencias presentan una apariencia ligeramente artificial debido a las limitaciones tecnológicas de la época. No obstante, estos problemas son relativamente menores en comparación con la magnitud general del trabajo realizado. Otro punto discutido por algunos críticos fue la enorme dependencia del CGI. Debido a la naturaleza fantástica de la historia, muchas escenas contienen una cantidad considerable de elementos digitales.
Para algunos espectadores, esto puede generar una sensación de distanciamiento respecto al mundo representado. Sin embargo, considerando la complejidad del universo de Barsoom, resulta difícil imaginar una alternativa práctica que permitiera recrear fielmente la visión original. En términos generales, los efectos visuales de John Carter constituyen uno de los aspectos más fuertes de la película. La combinación de captura de movimiento, modelado tridimensional, simulaciones físicas, animación avanzada e integración digital permitió construir un universo ambicioso y visualmente impresionante. Los Tarks, las criaturas alienígenas, las ciudades monumentales, las naves voladoras y los paisajes marcianos demuestran un enorme nivel de creatividad y habilidad técnica. En conclusión, el CGI y los efectos visuales de John Carter representan una de las producciones más ambiciosas de la ciencia ficción de principios de la década de 2010. Aunque la película enfrentó dificultades comerciales y críticas mixtas, su apartado técnico sigue siendo digno de reconocimiento. La creación de Barsoom requirió una combinación extraordinaria de talento artístico y tecnología avanzada, dando lugar a un mundo visualmente rico que continúa impresionando a muchos espectadores. Más allá de las opiniones sobre la historia o los personajes, resulta innegable que el trabajo realizado en materia de efectos visuales constituye uno de los logros más destacados de toda la producción. La historia de John Carter no solo es interesante por su contenido cinematográfico, sino también por el extraordinario caso que representa dentro de la industria del entretenimiento. Pocas películas han generado tantos debates sobre expectativas comerciales, estrategias de marketing y recuperación financiera como esta producción de ciencia ficción estrenada en 2012. Aunque la película fue concebida como el inicio de una gran franquicia basada en las novelas clásicas de Edgar Rice Burroughs, los resultados obtenidos durante su recorrido comercial fueron muy diferentes de lo que sus productores habían imaginado. El análisis de su desempeño en taquilla y de su posterior trayectoria en el mercado doméstico permite comprender mejor cómo una película puede fracasar comercialmente en un área mientras encuentra nuevas oportunidades de valoración en otras. Desde las primeras etapas de producción, John Carter fue considerada una apuesta extremadamente ambiciosa. El estudio invirtió enormes recursos en el desarrollo de efectos visuales, diseño de producción, tecnología de captura de movimiento y campañas promocionales. La intención era crear una nueva franquicia capaz de competir con otras sagas de fantasía y ciencia ficción que dominaban el mercado cinematográfico de comienzos de la década de 2010. Debido a esta ambición, el presupuesto de producción alcanzó cifras extraordinariamente elevadas para la época. Cuando una película posee un presupuesto tan grande, las expectativas de recaudación aumentan considerablemente. No basta con recuperar el costo de producción, también es necesario cubrir los gastos de marketing, distribución internacional, publicidad televisiva, promociones y acuerdos comerciales asociados al lanzamiento. Por esta razón, John Carter necesitaba convertirse en un enorme éxito global para alcanzar la rentabilidad deseada por el estudio. El estreno de la película estuvo acompañado por una campaña publicitaria de gran escala. Se produjeron avances cinematográficos, anuncios televisivos, materiales promocionales y eventos especiales destinados a generar interés entre el público. Sin embargo, uno de los principales problemas identificados posteriormente fue la dificultad para comunicar claramente qué tipo de película era John Carter. Muchos espectadores no conocían las novelas originales de Edgar Rice Burroughs y, por lo tanto, carecían de una referencia previa sobre la historia o sus personajes. El propio título generó cierta confusión. A diferencia de otros filmes de ciencia ficción que destacan elementos fantásticos en sus nombres, John Carter utilizaba simplemente el nombre de su protagonista. Para quienes no estaban familiarizados con la obra literaria, el título no transmitía inmediatamente que se trataba de una aventura épica ambientada en Marte. Algunos analistas consideran que este factor redujo la efectividad de la campaña promocional y dificultó que el público comprendiera la propuesta de la película. Durante sus primeros días en cartelera, la producción obtuvo resultados moderados, pero inferiores a las expectativas establecidas por el estudio.
Aunque logró atraer espectadores interesados en la ciencia ficción y las aventuras fantásticas, la asistencia no alcanzó los niveles necesarios para justificar la enorme inversión realizada. La competencia con otras producciones populares y la falta de entusiasmo generalizado contribuyeron a limitar su desempeño inicial.